En la asignatura de ciencias vamos a ver los factores artificiales que alteran el equilibrio ecológico. La semana pasada estábamos viendo los factores naturales como las sequías, las tormentas, los huracanes, los terremotos, las erupciones volcánicas, que de cierto modo, si estos ocurren, alteran el equilibrio ecológico. Por ejemplo, si ocurre una sequía en un área, los animales no pueden obtener alimento, el hábitat se destruye, entonces ellos tienen que migrar a otro lugar más cercano donde sí adquieran todos estos elementos. Igual pasa con los factores artificiales que son causados por el ser humano. Pero antes de entrar en el tema, viene acá en el punto 3 varias preguntas. ¿Qué acciones promueve usted para cuidar el ambiente? En el área del cuidado ambiental, ¿cuál considera que es la posición de Costa Rica en relación a otros países en América Latina y el mundo? ¿Cuáles son las fortalezas y las oportunidades y las debilidades y amenazas que tiene el país en el campo ambiental con relación a otros países del continente americano y del mundo? Muy bien, esas son como las preguntas. Antes de contestar estas preguntas, quiero que observen estos dos videos de acá, que es acerca de la biodiversidad. Con el contenido del día de hoy, que son los factores artificiales que alteran el equilibrio ecológico, es importante mencionar que algunas actividades cotidianas, que dentro de las actividades cotidianas, las personas toman de la naturaleza diversos recursos que necesitan para subsistir. Esto causa un impacto negativo al ambiente y altera las interacciones entre los seres de la naturaleza. Ahora, ¿qué actividades alteran el equilibrio ecológico? Una de ellas es la ganadería. En la actividad ganadera se elimina la vegetación para originar un terreno para sembrar pastos que alimenten al ganado. Eso provoca que ocurra deforestación y que estos terrenos sean destinados solamente a la ganadería. En el caso de la agricultura pasa algo parecido. Se elimina la vegetación de un terreno para tener más tierras para cultivar. Y los agricultores destruyen y modifican los ecosistemas. Con ello provocan el desplazamiento de animales y la desaparición de muchas plantas. Aparte, los fertilizantes y los plaguicidas son absorbidos por el suelo y luego no pueden llegar como fuentes de agua y no pueden dispersarse con el viento. ¿Okay? Entonces esto puede envenenar a diversos seres vivos. En el caso de la deforestación, los árboles mueren y las plantas más pequeñas que cubrían esos árboles desaparecen. En el suelo queda desprotegido y la tierra es arrastrada por la lluvia y el viento. Otra de las actividades que afecta al equilibrio ecológico es el turismo masivo. En ocasiones, las visitas con fines recreativos que se hacen en las zonas naturales dañan los ecosistemas, por ejemplo, cuando las personas deforestan para construir hoteles, cuando contaminan los ríos y los suelos, si se hacen fogatas, cuando se alimentan los animales con el cual se vería la nutrición afectada y los comportamientos habituales de los seres vivos, cuando recolectan troncos para hacer leña, entre otras actividades. También el mal uso del suelo, el uso inadecuado del suelo de la tierra que origina problemas ambientales. Por ejemplo, un terreno con altas pendientes no debería ser empleado para las labores agrícolas. En el caso de la introducción de especies exóticas, el ser humano ha introducido en algunos ecosistemas especies provenientes de otras regiones y las especies extrañas compiten por su alimento y espacio con los otros seres vivos. Por último, tenemos el urbanismo descontrolado. El gran crecimiento de la población humana contribuye a agrandar el tamaño y el número de las ciudades. Al expandirse estas ciudades, se destruyen los ecosistemas con el fin de disponer estos terrenos para construcciones de carreteras, casas, lugares de recreación, entre otros. Ahora, con todas estas actividades anteriormente mencionadas, existen varias consecuencias negativas de esta actividad.
Dentro de las consecuencias se encuentra la extinción de especies, la destrucción del paisaje natural, el calentamiento global y el cambio climático. Bien, y ese sería el tema de esta semana. Ahora, en el punto 8 dice, complete el siguiente esquema con la lista de todos los bienes que consume al día y que considera que es un consumo necesario. ¿Qué consumía en un día? Vestimenta, no sé si utilizaron una camisa, un pantalón, zapatos, alimentos, no sé si comieron zanahorias, unas manzanas, carne, etc. Transporte, si utilizaron el bus, un taxi, un Uber. Tecnología, si utilizaron el celular, la computadora, la tablet, el Play, entre otros. Y los objetos de uso cotidiano. ¿En qué se refiere? No sé, el cepillo de dientes, el peine, todos esos elementos y aquí hacen la lista de lo que ustedes utilizaron en el día. Y eso sería la práctica. Ahora, vienen aquí 3 preguntas, anoten 3 consecuencias de las tormentas tropicales sobre los ecosistemas, mencione por qué el turismo masivo altera los ecosistemas y explique cómo el calentamiento global afecta a los seres vivos, que eso lo contestan con la información de la guía.